estar delante de ustedes para poder eh, seguir en pie y poder dar lectura al pasaje de la prédica de hoy. Se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 12. El libro de Romanos, capítulo 12. Y vamos a leer la palabra del Señor. Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes, que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo, e individualmente miembros los unos de los otros. Pero teniendo diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe; si el de servicio, en servir; o el que enseña, en la enseñanza; el que exhorta, en la exhortación; el que da, con liberalidad; el que dirige, con diligencia; el que muestra misericordia, con alegría. El amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándose a lo bueno. Sean afectuosos unos con otros con amor fraternal, con honra, dándose preferencia unos a otros. No sean perezosos en lo que requiere diligencia. Sean fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozándose en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración, contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendigan a los que los persiguen. Bendigan y no maldigan. Gócense con los que se gozan y lloren con los que lloran. Tengan el mismo sentir unos con otros. No sean altivos en su pensar, sino condescendiendo con los humildes. No sean sabios en su propia opinión. Nunca paguen a nadie mal por mal. Respeten lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto de ustedes dependa, estén en paz con todos los hombres. Amados, nunca tomen venganza ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto carbones encendidos amontonará sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. Familia, acompáñenme a orar. Padre Dios, qué preciosa es tu palabra. Yo espero que mis hermanos, al escuchar y leer este texto, puedan ver y decir: ¿quién no quiere esto? ¿Quién no quiere vivir de tal manera? ¿Quién no desea, aspira, busca vivir y disfrutar lo que solamente tú has comprado? Oh mi Dios, yo ruego que lo plasmado en este capítulo realmente sea deseado y vivido por esta iglesia. Para que al leer este texto y todo lo que hay en él, no pensemos que esto se quedó en Roma, para esa iglesia en Roma, con ese apóstol Pablo, y que por lo tanto es una realidad que no se puede disfrutar en el acá. Pero para que mirando con ojos en Cristo, esperanza en Cristo, vida nueva comprada por Cristo, más bien que se despierte en nosotros un deseo y un apetito por decir: ¿cómo yo voy a vivir tal cosa? ¿Y cómo voy a ayudar a otros a vivir tal cosa? Para que tú nos quites, Dios, de nosotros todo
toda mentira que mirando la verdad caigamos y pensamos que lo leído es legalismo. Que al contrario, veamos si lo escrito ahí es posible por aquel que lo ha comprado y no somos nosotros, pero es Cristo. Así que Padre, que quites de nosotros toda pasividad o toda búsqueda de hacerlo por nosotros mismos y más bien nos muestres a Cristo para vivir de tal manera como Cristo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Pueden tomar asiento, familia. Nuevamente estamos en esta serie dándole una pausa a nuestra serie del Evangelio de Jesús según Marcos. Hemos estado en Marcos, le pausamos y esta es una serie titulada Verdades que profesamos. Así que si tú estás llegando a Gracia sobre Gracia o has llegado por los últimos, creo ya, esta es la séptima prédica, si no me equivoco, lo que hemos estado tratando de darte es ciertas ideas de lo que nosotros creemos y son verdades no negociables. Es decir, puedes llegar, visitar, ver, pero de nosotros que hemos hecho gracia sobre gracia en nuestra casa, estamos mirando estas verdades y decimos, eso no se va a negociar porque lo hemos visto en la palabra del Señor. Y hoy tenemos una preciosa oportunidad de realmente vivir y creer y convencidos estar de cómo es una cultura dentro de la iglesia comprada por Cristo. Es decir, cómo se debe vivir dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo. ¿Qué es lo que Cristo ha hecho posible? Y por tanto, si Él lo ha hecho posible, ¿cómo buscarlo entre nosotros intencionalmente? Entonces, como saben, estas últimas 2 semanas he estado fuera, estuve en Colorado, la semana pasada estuvimos con mi familia en 2 retiros de 2 de las redes de plantación, la cual nuestra iglesia es parte de. Y entonces estábamos en Miami y después nos fuimos a Sarasota. Y estando en Sarasota con la red de TCT o Treasuring Christ Together o Atesorando a Cristo Juntos, estábamos ahí en Sarasota y el director de la organización, el pastor Sean Cordell, él enseñó sobre esto de una cultura formada por el Evangelio. Y mientras que él hablaba, nos edificó mucho a nosotros dos, a mi esposa y a mí. Y pensando dije, bueno, en realidad eso que él enseñó es una de las verdades que nosotros profesamos. Y hoy en la agenda de esta serie estaba hablar sobre la iglesia. Y dije, qué mejor manera que hablar de la iglesia en términos de cultura, en términos de cómo se vive. Entonces yo le escribo a Sean, al pastor Sean, le digo, hey, Sean, ¿será posible tomar ciertas ideas de lo que tú enseñaste esta última mañana, el jueves, y compartirlo con la iglesia? Y me dice, sí, no solamente enséñalo lo que quieras enseñar, pero mándale saludos a la iglesia. Así que es una gran bendición ver hermanos que están apasionados por ver sus iglesias, pero la iglesia de Cristo siendo bendecida por Cristo. Entonces, hablando de lo que es para nosotros esta cultura formada por el Evangelio, hoy vamos a ver que precisamente es lo que nosotros creemos. Nuestra visión como iglesia, ojalá te pudiera preguntar, y si eres miembro de Gracia sobre Gracia, más poder decir, yo me la sé, porque aunque no es Biblia, está saturada de Biblia. Y aunque no es un versículo, es una frase de nuestra visión como iglesia. Si tú llegas y te preguntan, ¿qué es gracia sobre gracia? Tú podrías decirles con toda confianza, nosotros somos una comunidad, si quieres poner ahí, comunidad de discípulos, que quieren ver vidas transformadas por el Evangelio de Cristo para que impacten su familia, su iglesia y su comunidad. Vemos las familias o los individuos, vemos la iglesia y la comunidad desde la plataforma del Evangelio de Cristo. Entonces, si queremos ver vidas transformadas, no es por tu propio potencial, ni mi propia habilidad, es porque Cristo lo ha hecho posible. Por lo tanto, para nosotros la cultura del Evangelio no es un cliché cristiano, no es una frase que leemos en un libro, es realmente lo que acabamos de leer en el libro. Y esto es lo que queremos ver esta mañana, de cómo una iglesia compuesta de creyentes tienen su vida para precisamente vivir en la comunidad de la iglesia de esta manera y de esta cultura, bajo la cultura formada por el Evangelio. Entonces te voy a dar 5 maneras de cómo una vida que es transformada por el Evangelio vive. Entonces pon ahí tu mente cómo yo debo vivir en base a lo que Cristo ha hecho por mí, y eso lo vamos a ver y espero que se bien claro al comienzo. Entonces vamos a ver 5 verdades de una vida que está en búsqueda de cada vez más ser transformado y transformada y por ende impactar sus alrededores. Entonces, familia, iglesia y comunidad. Entonces, comencemos con la primera verdad y es una vida presentada a Dios. Una vida que es transformada y está siendo transformada es una vida que es presentada
a Dios. Y eso lo tomó del versículo 1 cuando Pablo dice, por tanto, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos. Podemos hablar de presentar nuestra vida. Ahora, yo quiero algo que quede bien claro, y es que Pablo comienza con un por tanto, un por lo tanto. Ahora, tú leer ese versículo y dices, por tanto, tú tienes que entender que ha pasado 11 capítulos previo al capítulo 12. Y Pablo toma ese por tanto con un énfasis grandísimo. Él no está diciendo simplemente, por tanto, X cosa. No, él está tomando, se espera que tú has leído su carta, tú llegues a este capítulo 12 y tú ya tengas en el bolsillo, por así decirlo, ciertas herramientas poderosas que te van a ayudar a vivir como Pablo lo va a escribir en el capítulo 12. Entonces, por tanto, tiene un peso serio. No podemos entrar a leer estos versículos y lo que leyó Mirko y asumir que de alguna manera vamos a vivir de esta manera porque de alguna manera nosotros tenemos ciertas habilidades o aún nuestro mismo deseo de vivir de esta manera. Pablo llega aquí con una fuerte enseñanza previamente sobre las misericordias de Dios. Por eso Pablo dice, por tanto les ruego por las misericordias de Dios. Ahora bien, yo quiero caminar brevemente en este primer punto a tratar de recordarte lo que Pablo ya estaba enseñando. Esto lo voy a hacer rapidísimo, como normalmente hablo. Voy a hablar mucho más rápido. Voy a tratar de ayudarte a entender todo esto, porque nuevamente tú vas a llegar a la conclusión, si no entiendes todo el peso de Pablo, bueno, esto está muy difícil. Realmente esto es como que un poco legalista. ¿Cómo así que yo tengo que bendecir a los que me maldigan? No, yo no voy a hacer eso. Entonces empezamos a vivir de esta manera. ¿Cómo es que yo tengo que ser humilde? O no entiendo cómo se hace esto. O voy a confiar en mí mismo. ¿Cómo yo lo voy a hacer? Sí, yo lo puedo hacer. No, tú no lo puedes hacer. Mas lo puedes hacer porque alguien ha hecho algo glorioso. Entonces Pablo llega y él abre esta carta en el capítulo 1, no tienes que ir allá, pero puedes escuchar que Pablo dice que lo que él está escribiendo en el capítulo 1, versículo 3 y 4, para darte un resumen, él está escribiendo una carta a una iglesia en Roma, pero él escribe una carta sobre el mensaje de aquel que es el Hijo de Dios y que ha sido confirmado como Hijo de Dios, no simplemente por su vida perfecta, pero su muerte perfecta y su resurrección que testifica que Él es el Hijo de Dios. Entonces Pablo abre su carta diciendo, yo estoy hablando aquí de aquel Cristo perfecto que murió y que vive. Pablo comienza de esta manera y por eso es que dice en el versículo 16 que Él no se avergüenza de algo. Pablo dice, porque yo no me avergüenzo del Evangelio. ¿Pues qué? Pues es el poder de Dios para salvación de todo el que cree. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Entonces, cuando tú tienes el por tanto del capítulo 12, tú tienes que entender que Pablo lo que está haciendo es ayudándote a entender que ese por tanto está impregnado, por así decirlo, está lleno de una persona en mente. Y no eres tú, no soy yo, no es la iglesia en Roma, es Cristo. Cuando Pablo empieza a mandar estos mandatos o imperativos, estas ideas de vivir de cierta manera, él jamás permitiría que nosotros veamos todo esto que leímos y nuevamente quitemos nuestra mirada de Cristo. Por tanto, Pablo ha llegado aquí diciendo una y otra vez que nuevamente la enseñanza de Pablo es disfrutada, vivida y enseñada mientras que nosotros mantengamos nuestra mirada en la única persona y ese es Cristo. Por tanto, tú tienes que mirar a Cristo. Antes de entrar en todos estos versículos que vamos a ver, una vida presentada a Dios comienza entendiendo lo que Dios ha hecho. No comienza a mirar qué tiene que hacer para hacer. Él comienza a mirar la obra perfecta de Cristo y a la luz de esta persona perfecta, con su muerte perfecta, entonces su vida comienza a tomar color diferente, empieza a ser transformada, empieza a ser cambiada, no porque puede en sí mismo, pero porque ha visto perfectamente la vida de Cristo que compró su vida. Entonces, esta transformación vertical con su impacto horizontal no surge de la nada ni haciendo nada. Surge creyendo el Evangelio y viviendo el Evangelio. Yo creo que la iglesia tiene una gran falla y es que cree el Evangelio, mas se ha quedado bien corto en vivir el Evangelio. Nosotros podemos ser la gente que profesamos a Cristo, que hemos dado nuestra vida, es decir, confiamos en Cristo, pero nos quedamos cortos por temores a, mejor no voy a hacer porque me da miedo meterme en el legalismo o que mis obras van a ganar mi salvación, pero nos hemos quedado cortos y cortado, por alguna manera decirlo, el fruto del Evangelio.
Pablo dice, miren las misericordias de Dios. Mírenlas, regresen atrás porque precisamente la justificación que Pablo ya ha proclamado previamente al capítulo 12 se debe a que alguien más nos ha justificado. Tú no te justificaste ante el Padre te ha justificado al mirar a su Hijo perfecto, quien te ha dado o imputado su justicia. Este es Cristo, te ha dado justicia para tú poderte parar delante de Dios, ante el trono santo de Dios y decir, yo soy declarado justo, no por mí, pero por Cristo. Pablo ha dado tremenda enseñanza en Romanos 3 cuando dice, esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen. Todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, Pablo ha llegado a decir, las misericordias de Dios tienen la obra de Cristo en mente. Las misericordias de Dios tienen en mente esta entrega del Padre y decir voluntariamente, envíame a mí, yo me entrego por mi iglesia. Y Pablo tiene la misericordia de Dios, primero que todo, en este intercambio de obediencia del Hijo al Padre y este intercambio de entrega del Padre a su Hijo para que compre un pueblo para sí, justificado, salvado, perdonado. Por lo tanto, Pablo tiene la gran valentía de decir, no es por nosotros que nosotros somos justificados. No es por nada bueno en nosotros, como ya hemos visto en varias prédicas. ¿Sabes por qué? Porque Pablo dice en Romanos 5, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Y tú dices, ¿pero por qué? ¿Cómo fue que fue dado este amor? Bueno, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pablo dice, tomen la misericordia de Dios en cuenta antes de entregar sus cuerpos, antes de presentar sus cuerpos, consideren que alguien más ha entregado a su Hijo y es Cristo. Entonces la entrega de sus cuerpos o de su vida, el presentar su vida, se hace únicamente a la luz de que alguien más presentó su vida y alguien más entregó a su Hijo y este es Cristo. No piensen en cómo presento mi vida, esto es nosotros, sin antes entender que el presentar mi vida a Dios, como Pablo dice, se debe a que alguien más ya lo hizo y este es Cristo. Por tanto, nosotros convencidos estamos que por la obediencia de uno, esto no eres tú, este no soy yo, con todo respeto, la obediencia de uno es Cristo. Por la obediencia de uno, es de Cristo, los muchos serán constituidos justos. Por lo tanto, Pablo nuevamente llega a este gran capítulo 12 habiendo trazado una teología de que la salvación es un regalo de Dios y que la transformación de dicha criatura salvada es posible no por ti, pero por el gran sacrificio de Cristo. Entonces, una búsqueda de vivir esto, de obediencia, de crecer, no es bajo una plataforma de tu obediencia o mi obediencia, es bajo la plataforma única del único obediente perfecto y ese es Cristo. Entonces, Pablo está trazando todo esto al llegar al punto de decir, uno de los versículos míos favoritos últimamente ha sido Romanos 6:4. ¿Y sabes qué Pablo dice? Que andemos en novedad de vida. ¿Cuánto pudiéramos entender y tratar de explicar qué quiere decir novedad de vida para ti y para mí como creyentes? ¿Qué realmente quiere decir? Bueno, Señor, si tú me has dado vida y tengo vida por Cristo, no es para yo vivir esta vida como yo quiera, pero para Cristo decir, te he dado mi vida, te he salvado, ahora, hijo, hija, anda en novedad de vida. Una de las cosas que más me carga en mi propio corazón y de la congregación es ver que nosotros profesamos andar vivos, pero no andamos como vivos. Y Pablo está diciendo, anden en la novedad de vida. ¿Qué quiere decir esto para ti en tu matrimonio, en tu vida personal? ¿Qué áreas de tu vida no huelen a vida, pero honestamente huelen a muerte? ¿Qué áreas de nuestra vida decimos, esto no luce como aquel que yo he profesado creer y es Cristo? Entonces la invitación no es una invitación a haz algo que tienes que hacer por ti solo. Es una invitación, haz algo por aquel que hizo esto para que tú disfrutes la novedad de vida. Esto nuevo que día a día sea una oportunidad de decir cómo yo puedo andar, es un participio, es una acción continua. No es simplemente hace 20 años, pero cómo hoy puedo andar en novedad de vida. Y para Pablo, ¿sabes qué quiere decir esto? En el mismo capítulo 6, libertad del pecado. Porque el pecado ya no nos esclaviza, ya no nos enseñorea, ya no nos gobierna. Y esa es mi oración, que tú entiendas esto si tú has creído en Cristo.
Porque el creyente, aunque ha sido perdonado de su pecado, muchas veces vive esclavo del pecado. Pero el creyente que sabe que Cristo venció la muerte y el pecado, el dominio de la oscuridad ya no reside sobre ti, ya no mora sobre ti. Por más que obviamente tenemos todavía áreas que crecer, esto es lo que es andar en novedad de la vida. Entonces, una vida presentada, cuando Pablo dice presenten sus cuerpos o su vida por las misericordias de Dios, Él está ayudándote a entender, tú ya has entendido todo esto, espero yo. No asumas que vas a leer Romanos 12 en adelante olvidando Romanos 1 al 11. Porque el peligro está en que si lo haces así, vas a caer en una lista de cosas que tienes que hacer como para ganarte un favor o como para sentirte más amado, más espiritual y que de alguna manera estás más arriba, y eso tarde o temprano te va a cansar porque no ha sido diseñado para hacer eso. Pero si lees Romanos del 1 al 11, vas a tener una cierta información teológica y, como decimos en Gracia por Gracia con mucho amor, mucha cabeza teológica, cabezones somos teológicos, pero Romanos 12 en adelante se queda un corazón pequeñito. Entonces el riesgo está en que si tú lees una parte sin la otra parte, te vas a quedar con una mitad. Y no vas a disfrutar lo que Cristo ha comprado y ha hecho. Por lo tanto, Pablo dice novedad de vida, libertad de pecado, y dice no presenten los miembros de su cuerpo. Esto ya te hace algo familiar porque Romanos 12 dice presenten sus cuerpos a Dios. Porque Pablo ya ha dicho en Romanos 6, no presenten sus cuerpos al pecado como instrumentos de iniquidad. No más. No más presentar mi cuerpo al pecado. Más bien presento mi cuerpo aún en las áreas de pecado, no al pecado, pero a Cristo, para que Él cambie mi vida, para que Él me haga más como Él. Presento mi vida a Cristo. Pablo dice, no como instrumento de iniquidad, sino presentar nuestro cuerpo a Dios mismo como vivo entre los muertos y nuestros miembros, cuerpo a Dios, como instrumentos de justicia. Antes de Cristo eras un instrumento de injusticia. Todo lo contrario a Dios. Pero ahora en Cristo eres un instrumento de justicia. Por la justicia de Cristo. La novedad de vida te lleva a presentar tu vida a Cristo. Entonces, aunque todavía luchamos con el pecado, esto no nos hace detenernos en la carrera que tenemos por delante. Aunque todavía luchamos en áreas con nuestro pecado, no decimos, bueno, pues entonces me detengo mejor, ya no peleo esto, ya no batallo contra la carne, más yo cedo, porque de todas formas soy un gran pecador. Sí, es un gran pecador, pero eso no te excusa de pecar. Eso no nos excusa de seguir en patrones que dañan nuestra vida y no han sido conforme el diseño de Dios para nuestra vida. Por lo tanto, nosotros peleamos esta batalla contra la carne con una verdad en mente, y es Romanos 8:1. Ya no hay condenación para todos aquellos que están en Cristo Jesús. Nosotros ya no vivimos según la carne, nosotros vivimos según el Espíritu. Nosotros intencionalmente por medio del Espíritu matamos los deseos de la carne. Es una búsqueda continua en dependencia del Espíritu Santo, sabiendo una cosa. Y es que nosotros no obedecemos para ser hijos. Es que nosotros eternamente, en la mente eterna de Dios, hemos sido elegidos para ser sus hijos. Y esta elección ha sido tan segura que nos ha predestinado para llegar a ser conforme a la imagen de su Hijo. Romanos 8:29. Así que la batalla no es por identidad. La batalla contra el pecado es en base a la identidad que tenemos. La batalla no es para adquirir algo que no tengamos. La batalla contra el pecado es vivir a la luz de lo que ya tenemos. La batalla no es por más de Cristo, la batalla es porque Cristo me lo ha dado todo a mí. Esos pasos, al entenderlos, espero yo que hagan cambio en nuestra vida. Por lo tanto, el primer punto, lo que quiero decir a la luz de esto, que cuando Pablo dice presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes, ¿sabes cómo lo resumo yo? Bueno, una vida presentada a Dios es una vida que ha sido presentada por Dios. Déjame decir esto porque para mí cambió mientras me preparaba para esto. Una vida presentada a Dios, es nuestra parte, presentar nuestra vida, lo que Pablo dice, es una vida que ha sido presentada por Dios. Déjame explicar esto. Tú no presentas tu vida a Dios sin Él mismo presentar tu vida a Él.
En otras palabras, tú no vives para Él sin antes haber creído convencidamente que Él te ha dado nueva vida. El acceder a su trono de gracia no es por medio de tu obediencia, es porque Él ya te ha sentado en los lugares celestiales con Cristo. Colosenses 3. Es una vida que involucra una invitación a presentar tu vida a Dios. Se hace desde la plataforma que ya ha sido presentado por Dios. Eso es muy importante. Y en grupo de comunidad espero que esto quede mucho más claro, porque espero yo que esto traiga libertad a tu vida, no para pecar, pero para cada vez más vivir conforme lo que Dios ha hecho en Cristo. Por lo tanto, nosotros presentamos nuestra vida a Dios como Pablo dice. Entonces, de entender esta gloriosa verdad día a día, buscaremos dejar lo malo y tomar lo bueno. Por lo tanto, una vida transformada por Dios es el próximo punto en el versículo 2. Una vida presentada a Dios es una vida transformada por Dios. ¿Tú entiendes la lógica de Pablo? Si tú has sido presentado a Dios, es obvio que la consecuencia de ser presentado por Dios es que Dios mismo va a transformar tu vida. En palabras que quizás entiendes más si has estado en el mundo de la iglesia, todo aquel que el Señor salva, el Señor enseñorea. Todo aquel que el Señor salva, el Señor lo va a santificar. Todo aquel que el Señor presenta, Él va a transformar. Entonces, si hay un problema en tu transformación, la pregunta a hacerse es: ¿soy salvo? ¿He sido presentado a Dios? ¿Por Dios? Entonces no es obediencia para entonces ser presentado. Es entender que si yo he abrazado a Cristo, me he arrepentido de mis pecados, he creído en Cristo, por lo tanto tengo que entender si mi lucha con transformación, es decir, ser más como Cristo, está pasando, tengo que regresar primero a entender si yo entiendo el Evangelio. Si yo comprendo lo que Cristo ha hecho por mí y está haciendo por mí. Por tanto, nuevamente, presentado para ser transformado. ¿Sabes cuándo esto pasa? Y todos tenemos momentos que va a pasar esto, pero hay un momento que debe pasar muy seguido en nuestras vidas, y son esos momentos donde tu mente hace clic. ¿Qué quiero decir con esto? Son momentos que de pronto tú has estado viviendo de cierta manera que no agrada a Dios. Tú sabes, quizás has puesto excusas, quizás has minimizado esas áreas, quizás no sabes cómo enfrentar esas áreas, pero llega un momento donde después de este gran evento de la salvación, después del momento donde Él te quita la ceguera, tú reconoces a Cristo, tienes vida en Él, dices: oye, yo quiero a Cristo, no hay otra cosa mejor que Cristo. Pero el creyente sigue caminando. Y hay áreas en su vida donde por la gracia de Dios tiene que ser iluminado el Evangelio a nuestro corazón para mostrarnos estas áreas oscuras. Cuando viene este clic en tu mente, dices: espérate, esto no le agrada a Dios. Entonces el clic hace en tu mente para tú decir: entonces, ¿qué hago para obedecer a mi Dios? ¿Qué hago para crecer y ser transformados a la imagen de aquel que me ha salvado? Algunos dicen: bueno, seré transformado en gloria, seré transformado en la eternidad, entonces espero a la eternidad. Pero nuevamente, la transformación completa sucederá ya, pero la transformación inicial comienza acá. Entonces, el problema con la transformación no es localidad. El problema de la transformación es influencia. ¿Qué te influencia más? ¿Cómo es tu transformación vista hoy? ¿Es vista meramente a la eternidad? Es decir, algún día seré transformado y todos creemos que eso va a pasar, obviamente. Bendito sea Dios por ese día. Bendito sea ese Dios por ese día, al ya quitar este cuerpo pecaminoso y decir: gloria a Dios, descansaré de todo aquello que no le honra a Él. Pero el creyente no dice: por lo tanto esperaré hasta allá. El creyente sabe que eso pasará, pero a la luz de lo que eso va a pasar, a la luz de lo que ya pasó en Cristo, el creyente vive en el acá diciendo: ¿qué me va a influenciar más a mí? Porque entonces el creyente que busca ser transformado, cuando Pablo dice: y no se adapten a este mundo, no dice agarren un avión y vayan al cielo. No se adapten a este mundo, no quiere decir enciérrate en las cuatro paredes de la iglesia y no hagas otra cosa más que venir aquí, orar, ayunar y leer la Biblia. Porque resulta que aunque eso es bueno, hay otras cosas que son buenas. Tener una familia, tener amistades, trabajar, estudiar. Por lo tanto, no es una aléjate del mundo en el sentido de agarra un avión, es no te adaptes a este mundo. No te dejes influenciar del mundo al tal punto que hagamos de este mundo
nuestra morada eterna y sus principios y cómo se dirige este mundo. Entonces, el gran problema con nosotros es que al vernos tentados con los tres grandes enemigos, primero que todo es tu pecado, segundo es el mundo y tercero es Satanás, nosotros entonces dejamos que esto nos influencie a nosotros y entonces en vez de ser transformados, nos adaptamos. En vez de ser transformados, lo que hacemos es entonces nos dejamos influenciar por estas cosas que son completamente contrarias a nuestro Señor. Entonces lo que Pablo dice, presenten sus vidas para ser transformados. Pero el presentar no es simplemente una obra mágica que tú dices, bueno, aquí me presento y me transformo. No, no es como esas películas con superpoderes. ¡Bum! Me transformo. No, la transformación, aunque segura por Cristo, es una obra continua, donde en dependencia del Espíritu Santo tú obedeces. Y ahí está tu participación. Esto no minimiza la soberanía de Dios, pero sí involucra tu participación en la obra de Dios. Esto no es tú haciendo algo por ti solo, es Él al hacer esto, te ha capacitado para tú hacer eso. Por lo tanto, lo que Pablo está diciendo a nosotros nuevamente es que van a venir momentos donde nosotros tenemos que renovar nuestra mente. Renovar nuestra mente tiene como base el quitar y el poner. ¿Sabes? Unas cosas que probablemente nos pasa a todos es que hemos asumido que muchas cosas que hacemos son buenas cuando en realidad no son buenas. Y el renovar tu mente tiene que hacer una gran tareita de no simplemente tomar lo que hiciste ayer. Pero el renovar tu mente va a tener que regresar al ayer y a los años atrás y hasta atrás y hasta atrás. Y ver de manera de hacia atrás, decir, ¿qué yo he hecho todos estos años donde realmente aún antes de Cristo y después de Cristo, es decir, antes de ser cristiano, ahora soy cristiano, ¿qué ha influenciado mi vida todos estos años? Porque lo más seguro es que los patrones nuestros del hoy no nacieron ayer. Nuestros patrones y nuestras vidas de pecado en áreas que no sabemos cómo cambiar, en las áreas que fallamos, lo más seguro es que todo esto ha sido influencia del atrás. Entonces Pablo dice, renovar nuestra mente es leyendo la palabra, sí, obviamente. Es metiendo tus ojos en la palabra de Dios y examinando tu vida. Pero para examinar tu vida, tú tienes que entonces regresar a esos patrones en los cuales tú has estado todo este tiempo. Entonces no va a haber transformación si no hacemos tal cosa. Pero Pablo dice, vienen estos momentos donde tenemos que renovar nuestra mente, quitando lo malo y colocando lo bueno. Entonces esta examinación se hace bajo nuestra identidad en Cristo. Por lo tanto, Pablo dice, transfórmense mediante la renovación de su mente, para que entonces al renovar nuestra mente, ¿sabes qué tienes que hacer? Rechazar lo malo y escoger lo bueno. ¿Y qué es lo bueno? La voluntad de Dios. Por lo tanto, Pablo dice, sean renovados en su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto, no según tu pensar o mi pensar, no según la cultura o la crianza, según lo que Dios ha dicho y plasmado en su palabra. Esta serie la comenzamos con la centralidad de la Escritura. Y lo que dijimos ahí es que en base a esa prédica, todo el resto de lo que creemos encuentra su fundamento en esa prédica. ¿En qué sentido? Que todo lo que nosotros vamos a hacer radica en cómo tú crees o en qué crees en conforme a la palabra de Dios. ¿Qué crees tú de la Escritura? Si es un libro más, si es algo antiguo, si no realmente tiene el peso de lo que es la palabra de Dios, nuevamente tu vida se va a comparar a todo lo que la gente diga, cómo la gente lo maneje, como tú quieres, en vez de ir a la palabra de Dios para ser transformado según la palabra de Dios. Por lo tanto, en esta iglesia, todo lo que nosotros hacemos y oramos para que juntos hagamos, ¿sabes qué es? Presentar nuestra vida para ser transformada por Cristo. Por lo tanto, nosotros como iglesia de Cristo no vamos a minimizar todo aquello que esté dañando tu vida, destruyendo la mía. Nosotros no vamos a minimizar lo que Cristo ha derrotado y conquistado, y es el pecado. Quizás sería mucho más fácil hablar de otras cosas, pero en realidad tú has llegado a una iglesia donde tomamos en serio lo que Cristo fue a pagar por nuestros pecados. Y tomamos tan en serio su obra perfecta como para decirte a ti mismo, bueno, mira, sabemos que todos somos pecadores, por tanto,
minimicemos el pecado y enfoquémonos en otras cosas. No, porque nuevamente mi labor como pastor es pastorearte. Y la labor de la iglesia es cuidarse. Y si mi labor es pastorearte, es casi como un médico, en el sentido en que el médico es curar la enfermedad o tratar de curar la enfermedad del enfermo. Ahora, la diferencia entre un médico y un pastor es que por lo general, el médico por lo general no está enfermo al tratar al enfermo. En mi caso, pastoreo personas pecadoras siendo un pecador yo. Y esto lo que invita es el cuidado mutuo entre nosotros. Porque ustedes no vienen al médico que no está enfermo. Este pastor, pecador, les apunta al único pastor perfecto y es Cristo. Entonces el estándar aquí no es el Señor que está parado, ni el Señor que está sentado. El estándar aquí es Cristo. Por lo tanto, nuestra iglesia busca una verdad que profesamos, es entender cada vez más cómo cuidarnos mutuamente. Por lo tanto, nosotros vemos esto como una tarea colectiva entre nosotros, buscando toda oportunidad para presentarnos. ¿Por qué? Porque una vida que es presentada por Dios es una vida transformada por Dios. Tercero, es una vida llena de la gracia de Dios. Pablo comienza diciendo, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada. Pablo era un amante de la gracia porque entendía quién era él y quién es su Cristo. Él sabía muy bien que no es a él que lo tenían que mirar, que no es a él como el estándar único de verdad y de perfección, porque Pablo reconocía que era un pecador más redimido por el mismo Salvador. Entonces el estándar es una vida llena de gracia porque es Cristo el único perfecto Salvador. Pablo dice, no piensen ustedes más de lo que deben pensar. Y antes de intelectuar esto y pensar cómo es que quiere decir Pablo, déjame ponerlo en un lenguaje más coloquial. No te creas mucho, ni tan importante, porque quien eres es solo por la gracia de Cristo. Una iglesia que se ve a sí mismo, no como que aquí yo llegué, ábreme las puertas, aquí soy yo tengo privilegios. Es una iglesia que entiende que lo que somos es por gracia. Y entre más tú entiendas eso bien aquí en tu core, en tu ser, más libre vas a vivir. ¿Sabes por qué? Porque hace tiempo que llegué en Colorado, unas cosas que nos dijeron es, agarren una roquita y escriban algo ahí que les identifique y les recuerde su identidad. Su identidad no es lo que la gente piensa de ustedes. Su identidad es lo que Cristo dice de ustedes. Y una de las cosas que yo lucho es recordarme que yo soy amado por Dios. Por lo tanto, al saber que estoy amado por Dios, eso me trae libertad de buscar ser amado por otras personas cuando ya he sido amado por Dios. Si tú pudieras colocar algo en una roquita y recordarte qué es lo que Cristo ha hecho y por lo tanto por esa verdad yo me paro con valentía para con mi pecado y para ayudar a otros. ¿Cuál es esa verdad que Dios ha dicho sobre ti? Pueden ser diferentes. La mía fue amado. He sido amado a pesar de Michael. He sido amado a pesar de lo que soy. Porque una vida que está llena de la gracia del Señor es una vida que se ve a sí mismo como lo que es. Por lo tanto, ¿cómo te ves a ti mismo? Cuando Pablo dice, dejen de pensar más de ustedes, sino más bien piensen con buen juicio, ¿quién tú eres? Si alguien te preguntara ahorita mismo, bueno, cuéntame cómo te ves a ti mismo, ¿qué dirías tú? Honestamente, ¿qué dirías tú? Sé que estamos en un contexto de iglesia y todos sacaríamos, no, soy muy buena persona. Mira, yo sí lucho con algunas cosas, pero no, mira, o sea, gracias a Dios leo mi Biblia todos los días, oro, ayudo. Mira, nuestro matrimonio, ciertas pequeñas cositas. Mis hijos, bueno, ahí tú sabes, uno les trata de ayudar, muchachos, pecadores, pero en fin, bien, van bien, van bien. ¿Cómo te ves a ti mismo? ¿Cómo te ves? Permíteme ayudarte para que tú te veas a ti mismo. ¿Cómo reaccionas ante la corrección? ¿Cómo reaccionas cuando alguien que te ama quiere corregir una área en tu vida? ¿Qué piensas cuando no se te da la atención? ¿Qué haces cuando no se te pregunta tu opinión? ¿Qué dices cuando Dios quiere sanar tu vida usando la iglesia? Estas son preguntas de diagnóstico personal.
decir, en realidad, ¿quién soy yo? En realidad, cuando yo me veo a mí mismo con un scanner, una radiografía, realmente, ¿quién soy yo? Estas preguntas te van a ayudar a entender quién tú eres. No lo que tú pretendes ser, pero en realidad quién tú eres. Porque nuevamente, una vida llena de la gracia de Dios no tiene problema con decirse, este soy yo. Pero una vida llena de la gracia de Dios no dice, este soy yo, por lo tanto me quedo así porque hay gracia. Porque tú no has entendido la gracia. La gracia que te salvó donde tú estabas es la misma gracia que te transforma para no quedarte ahí. Al ver quién tú eres, no dice, pues mira, yo soy así, ella me conoce así, y yo soy así, mis hijos me conocen así, yo voy a ser así, y mis amigos me conocen así, yo voy a ser así. Esa no es una vida cambiada por Dios. Una vida cambiada por Dios dice, sí, yo soy así, estoy luchando con esto, pero no me dejes ahí. Porque yo necesito crecer, yo necesito ver cada vez más a Cristo, yo necesito ver cada vez más una vida cambiada, pero el problema es que nosotros vivimos en una cultura narcisista, individualista y agresiva. Todo soy yo, y en el momento en que tú te metas conmigo, cuídate, porque yo te voy a atacar. Quizás no te voy a atacar con violencia física, pero te voy a tratar con toda palabra. Quizás no te voy a tratar de una frente a frente con palabras, pero ¿sabes qué voy a hacer? Voy a hablar de ti por medio de diferentes plataformas. Somos una cultura que en vez de estar así, entendiendo quién es, nosotros lo que hacemos estamos así, pretendiendo quiénes somos. Y Dios no quiere una iglesia así, familia. Dios quiere una iglesia que entienda que podemos vivir diferente al mundo, porque esto es lo que el mundo nos enseña y esto es lo que nuestro corazón todavía quiere y pretende. Pero un corazón cambiado, lleno por la gracia de Dios, busca vivir una cultura formada por el Evangelio de Cristo. Por lo tanto, Pablo dice, empiecen a pensar en plural. Es decir, no es que tienes que dejar ser tú, pero al pensar en ti, piensa en los demás. Piensa en los demás. Si yo hago esto, digo esto, ¿cómo esto nos va a afectar? Piensa en tu familia, piensa en tu iglesia y piensa en tu comunidad. Si yo solamente pienso en mí, yo voy a pensar en mí, voy a actuar como yo quiero y me importa quién es a mi alrededor. Eso va a afectar. Va a afectar a tu familia, va a afectar a tu iglesia y va a afectar tu alrededor en la comunidad. Por lo tanto, una vida moldeada por la gracia de Dios quita su mirada de sí mismo diariamente y la pone en la persona correcta que es Cristo. Él la quita de sí mismo y él dice, yo quiero a Cristo. Yo necesito ver cada vez más a Cristo. Por lo tanto, Pablo entonces toma todo un ejemplo y decir, Dios nos ha dado dones. Quiere decir que cada uno es individualmente equipado por Dios. Pero como individualmente equipado por Dios, no es para tu beneficio personal. El don que Dios te ha dado, talento que Dios te ha dado, no es para decir, llegó el don. Llegó este individuo que es una vasija de gracia con un don que Dios le dio para decir, ¿cómo le sirvo? ¿Cómo le sirvo? ¿Cómo le sirvo? ¿Cómo le sirvo? Dejen de pensar en ustedes mismos como algo que no son, dice Pablo. Piensen conforme la medida de la gracia de Dios, entendiendo que toda esta lista de dones que tienen es para el crecimiento de los otros individuos y tu crecimiento dentro del cuerpo, un cuerpo que es la iglesia de Cristo. Por lo tanto, una vida moldeada por la gracia de Cristo, la gracia de Dios, es una vida que va a poner su mirada en Dios y no en los demás. Porque andamos como celulares descargados. Un celular descargado va a conectarlo, ¿verdad? Para cargarse. Y a veces nosotros pretendemos que quien me debe cargar a mí eres tú. Pero en el momento en que tú no me cargues, porque tú no has sido diseñado para eso, el problema no soy yo, eres tú. Tú no me has cargado a mí. Cuando en realidad lo que nosotros tenemos que hacer es conectarnos en la persona de Cristo, que es mi base de identidad, mi Salvador, porque cuando yo entiendo quién soy yo en Él, yo puedo ver a las demás personas como aquellos individuos los cuales Dios ha puesto a mi lado para ayudarles a crecer, mientras que estos individuos me ayudan a crecer, no como la fuente primaria, pero como aquellos que me apuntan a la fuente primaria, este es Cristo. Una cultura transformada por el Evangelio es una iglesia que cada vez más va a poner a Cristo en el lugar en el cual a Cristo le corresponde. Una iglesia entonces con un genuino amor, no individualista, un genuino amor entre la congregación. Por lo tanto, cuando Cristo es el centro de la iglesia, dejo de yo ser el centro y por lo tanto dejo de ser un criticón y comienzo entonces a ser un creyente agradecido por la gracia de Dios.
que es lo próximo que Pablo dice, una vida honesta con el amor de Dios. Quizás algunos preguntan cuando Pablo ya habla, el amor sea sin hipocresía, tú dices, bueno, entonces no se puede hablar. Yo no sé de dónde hemos sacado esa idea. Realmente yo creo que a veces nos cegamos tanto entre nosotros que no, aquí no se puede hablar. Como en la casa, cuando hay problemas, no, aquí ya no puedo hablar. Porque... No, tú puedes hablar, pero habla bien. Busca edificar, busca sacar de raíz el pecado. Entonces, busquemos, sí, obviamente, maneras de hablar, pero Pablo dice una frase que es preciosa. Yo espero que te lleves a casa para practicarlo allá, en la iglesia y en la comunidad. Pablo dice, sean afectuosos unos con otros con amor fraternal. ¿Tú te imaginas una iglesia que comprenda el amor fraternal y practique el amor fraternal? ¿Tú te imaginas una iglesia, una casa, una persona donde entienda el amor que Dios le ha dado y comparta ese amor a otros? Cuando Pablo dice, el amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándose a lo bueno, sean afectuosos. Quiere decir que la iglesia, el creyente, debe ser una iglesia que exprese afecto, no odio, no rencor. No todo aquello que corrompa las relaciones entre nosotros. Es una iglesia que es tan amada, porque ha sido amada, y él dice, la iglesia dice, ellos dicen, ¿cómo mostramos un afecto verdadero del amor que nosotros tenemos? Por tanto, sí hemos sido llamados a disfrutar una cultura empapada, profunda de un amor divino. Ahora, nuevamente, yo creo que a veces pensamos, bueno, esto se ve tan lejano de la realidad y tan imposible de alcanzar que mejor nos quedamos así. Pero si tú has entendido Romanos 1:11, tú vas a decir, esto es posible. Por tanto, no es, mejor no. Es como cuando tú ves que tienes una carrera por delante, ponle ahí unas 5 o 3 millas, una 5K, 3 millas. Tú dices, 3 millas, no, yo no voy a comenzar. No, yo no voy a comenzar. Pero que si hay un entrenamiento, que si hay un plan, que si es posible y te garantizan que si vas a cruzar esa meta, cuando llegues allá vas a poder mirar y decir, sí fue posible. Bueno, el creyente a veces ve su vida cristiana y lo que Dios manda y lo que Dios pide como, no, imposible, yo no voy a llegar allá. No. Y se nos olvida decir, espérate, es que tú vas a correr allá por lo que Cristo ha corrido, quien te acompaña, que es el Espíritu Santo, que va a asegurarse que tú llegues allá. Por ti misma y por ti mismo no vas a llegar. Pero al entender el Evangelio es quien te va a guiar a terminar eso que está por delante. Sí es posible vivir de esta manera. Por lo tanto, sí hemos sido llamados a hablar una verdad en amor. Pero cuando estamos llenos de nosotros mismos, ese amor muchas veces se ve en falsedad o en odio o en ira. Y todos somos culpables de eso. Pero una cultura formada por el Evangelio es aquella donde todo aquello contrario al Evangelio no tiene lugar. No es que no exista, pero es que es peleado contra eso. No es que al cruzar de las puertas de aquí para acá todos somos santos, aunque es una realidad, en la práctica no está en realidad. Y no estamos diciendo que al cruzar las puertas de aquí tú te pongas la máscara de cristiano donde todo está bien. Yo le decía a alguien, se me olvidó aquí, a alguien de la iglesia, le decía que ojalá todos pudiéramos representarnos como lo que somos al llegar en estas puertas. Casi arrastrados venimos, casi arrastrados, tratando de apurar a los niños, los matrimonios, todo el mundo el día anterior, la semana pasada, y pretendemos que llegamos acá y, buenos días. No, en realidad la iglesia es una iglesia que está creciendo, que vamos a ver cosas que no nos agradan del uno al otro, pero es la realidad de la iglesia. Es la realidad de la iglesia, pero no quiere decir que porque la realidad de la iglesia nos quedamos así, pero crecemos. Por tanto, Pablo dice que no haya amor hipócrita entre ustedes. O que el amor sea sin hipocresía. Y para entender esto, yo me pregunto, ¿tienes algo tú contra alguien en la iglesia? O sea, yo quizás pensando, escribiendo, dije, bueno, hablemos más de afuera. Quizás tú tienes algo contra alguien de afuera. Es parte de algo que tú puedes pensar, pero como estamos hablando de verdades que profesamos dentro de la iglesia, ¿tienes tú algo contra alguien dentro de la iglesia? Quizás es más fácil decírselo a alguien más en vez de practicar lo que ahora es posible por el Evangelio y sentar a este individuo con mucho amor y con mucha ternura y con mucha paciencia. Tengo esto contigo, pero ¿sabes qué? Yo busco la edificación mutua. Yo no tengo esto contigo, aún te voy a dar el beneficio de la duda porque es que te quiero aplastar. No, yo tengo esto y es que realmente no quiero nada que haya entre nosotros. Pero nuevamente es una cosa como que se ve en película
como que tan lejos de nosotros, pero es posible por la gracia de Dios en nosotros. Por lo tanto, si practicamos el amor afectuoso y fraternal del Padre, este amor que realmente es del Padre, entonces podremos darle el amor, el lugar correcto, en vez de darle la hipocresía que dañará tu corazón y dañará la amistad con aquella persona. Entonces, no simplemente rechazar la hipocresía, pero también Pablo dice rechacen la maldad. Todos aquí tenemos maldad en nuestro corazón. Y la maldad, en otras palabras, es el pecado. No hay ninguna persona en este lugar que diga, ¿sabes qué? Yo no lucho con eso. Todos luchamos con lo malo, que es el pecado. Todo lo contrario a lo bueno, que es Dios. Todos aquí. Y la lucha entonces es una lucha verdadera, genuina, donde nosotros entendemos, sí, hay pecados diferentes. No estamos diciendo que todos pecamos de la misma manera. Y hay pecados diferentes con consecuencias mayores que otros, por supuesto que sí. Pero lo que estamos tratando de ayudar a entendernos es una vida honesta que busca por el amor de Dios, amando a los demás, la ayuda de Dios para ser cambiados por Dios. Por lo tanto, ¿cuándo fue la última vez que le dijiste a alguien que reconocía lo bueno de Dios en esa vida de esa persona? Una vida grata, una vida agradecida, una vida que realmente busca extender gracia, amor, una vida que realmente, cuando Pablo dice ahí, sean diligentes, sean fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Cuándo fue la última vez que realmente tú contribuiste, no simplemente ayuda económica, pero contribuiste una evidencia de gracia? Mira qué bendición. He visto esto en ti. Te ha dicho que Bernabé era parte de su don, talento, era que era una persona que animaba a los otros, exhortaba a los otros, daba evidencias de gracia. Que imagínate que entre nosotros se levanten todos nosotros Bernabés. Esto no quiere decir que vamos a minimizar el pecado. Yo quiero decir, bueno, yo tengo que animar y no decir, no, porque animar muchas veces, y la gran mayoría, va a ser animarte por medio de un cambio. Pero ser una cultura nuevamente donde piense cada vez más, ¿cuándo fue la última vez que me callé una queja con palabras de agradecimiento? ¿Cuándo fue la última vez que en vez de extender condenación, entregué el beneficio de la duda? Déjame ver si de pronto este hermano venía cansado y la agarró contra mí, pero no era contra mí. Déjame ver si este hermano lo que pasó es que anoche tuvo una mala noche y vino con una cara cansada, pero qué bendición que esté aquí a pesar de que esté cansada. O de pronto, déjame preguntarle. Y de pronto la persona va a decir y tener la valentía de decir, ¿sabes qué? Sí, estoy enojado o enojada y te hablé mal. Pero ¿sabes qué? Gracias por decírmelo y perdóname. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Por lo tanto, una cultura por el Evangelio es una cultura que no ve esto como algo inalcanzable, pero alcanzable. Una cultura que entiende su responsabilidad. ¿Y sabes qué quiere decir esto? ¿Algo quiero decírtelo? Es que particularmente si tú eres miembro, tú y yo tenemos que tener nuestra responsabilidad. ¿Qué quiero decir con eso? Tú tienes una responsabilidad como miembro, yo tengo una responsabilidad como pastor. Pero ambos tenemos una responsabilidad. Mi responsabilidad es pastorearte. Tu responsabilidad es dejarte pastorear y buscar ser pastoreado. Porque la culpa en ese sentido no es, tú no te dejaste pastorear, pero yo nunca estuve dispuesto o disponible. Entonces la responsabilidad de la cultura dentro de la iglesia es mutua, es compartida, es amando, buscando ser pastoreado y desear pastorearte. Ambas realidades son en la Biblia el llamado de la iglesia como el llamado de aquellos que tienen oficios pastorales. Tú deseas ser pastoreado, yo deseo pastorearte. Pero no esperes a ser pastoreado cuando no te dejas ser pastoreado. Es imposible. Es imposible, pero Dios nos ha dado esto para juntos crecer. Por lo tanto, termino diciendo, último punto, que hay una vida que bendice en Dios. Una vida bendiciendo en Dios. Pablo dice, bendigan a los que persiguen, bendigan y no maldigan. De ahí en adelante, es uno de los textos más complejos, más difíciles, pero ya lo hemos escuchado de Cristo antes. Amen a sus enemigos. Y lo que pasa es que nosotros estamos en una cultura, en un mundo donde la matemática es completamente diferente a la matemática del Evangelio. La matemática del mundo es, tú me das algo, igual a te doy lo mismo, o peor. Tú me pagas con algo, igual a te voy a pagar igual o peor. La matemática del Evangelio y la gracia de Dios es, yo te di todo esto, Cristo, y tú me pagaste con algo diferente. Tú me diste lo que yo no tenía.
Tú me diste gracia, perdón, justificación y me estás santificando. Por lo tanto, la matemática del evangelio para la iglesia es, tú me diste algo, yo te voy a dar lo que Cristo me dio a mí. No lo que tú me estás dando a mí. Lo que tú me estás dando a mí es una oportunidad en mí para evidenciar la obra de Dios en mí, y es extenderte perdón, es amarte, es darte gracia, es buscar la restauración, en vez de quedarme en esa posición como el mundo, como la cultura y como mi propio corazón. Por lo tanto, Pablo dice, si es posible, en cuanto de ustedes dependa, estén en paz con todos los hombres. Es decir, tú no eres responsable por las personas. Tú no eres responsable por las personas. Tú ni perdonas a ver si cambia. No. Tú vas a ser sabio y tú sabes si la persona va a cambiar o no. Pero tampoco tú dices, bueno, voy a pedir perdón y que cuando yo pida perdón, la persona me diga, sí te perdono, gracias por pedirme perdón, vamos a amarnos y a cambiar. Eso sería bonito. Pero ¿qué si cuando tú pides perdón la persona no responde igual? ¿Qué hacemos ahí? Bueno, lo que el Evangelio nos llama a hacer. Yo no soy responsable por eso. Yo soy responsable por mi actitud pecaminosa. Soy responsable por decir, por eso Pablo dice, si es posible, que en ocasiones no va a ser posible, pero que no dependa de ti si es posible o no, pero que dependa de la otra persona. Porque Dios no te va a pedir cuentas a ti si la otra persona te perdona o no. Dios te va a pedir cuentas a ti si pediste perdón y mostraste un arrepentimiento genuino de cambio de lo que tú hiciste y entendiste que estaba mal delante de Dios. Por tanto, nuestro llamado es, vivamos en paz con todos los que podamos, porque Dios nos ha llamado a vivir en paz con Él por la obra de Cristo en aquella cruz. Por lo tanto, bienvenidos a Gracia sobre Gracia. Una iglesia imperfecta. Así que si nos estás visitando hoy y tú dices, wow, llegué a la iglesia perfecta, lo siento. Te lo digo una vez, no llegaste a una iglesia perfecta. Wow, llegué y este pastor se ve como muy buena gente y es un pastor perfecto. Llegaste a un pastor imperfecto. Una iglesia pecadora. Pero ¿sabes qué? Llegaste a una iglesia imperfecta, pecadora, pero que a la misma vez es perdonada, justificada, redimida y que está siendo santificada. En esto creemos y esperamos que por la gracia de Dios esto vivamos. Así que acompáñame ahora, familia. Padre Dios, te damos tantas gracias por tu palabra, te damos gracias, Señor, por tu bondad, por gracia sobre gracia que ha sido comprada en Cristo, y por lo tanto el nombre de esta iglesia lleva esa verdad y quiere vivir esa verdad. Padre, guárdanos, Señor, de todo aquello que sea contrario a la cultura transformada por el Evangelio. Y ayúdanos a vivir a la luz del poder del Evangelio. Oh Padre, ayúdanos. Dependemos de ti y queremos obedecerte a ti, porque el depender de ti y obedecerte a ti trae ricas bendiciones de tu parte. Así que gracias te damos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Y ahora, familia.